¿Será que la IA realmente puede dejar a los programadores sin empleo? Bueno, lo pregunto porque ahora, incluso alguien que no puede escribir ni una sola línea de código puede crear un sitio full stack usando herramientas de IA. Hoy quiero presentarles una de las herramientas más interesantes que he probado hasta ahora, Skywork IA Developer. Puede crear sitios y aplicaciones completos, con backend, autenticación, base de datos y hasta pagos. Todo esto solo describiendo lo que quieres construir. No importa si nunca has programado o si ya eres un desarrollador experimentado. La propuesta aquí es acelerar todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos al video. Skywork IA Developer fue pensado para quienes quieren transformar ideas en proyectos reales de forma rápida. Aunque no tengas ninguna experiencia en programación, aún así puedes dar vida a tus ideas. Solo tienes que escribir lo que quieres y la herramienta te devuelve la aplicación lista, con una interfaz moderna, base de datos conectada, inicio de sesión funcionando y además te permite editar todo visualmente. Incluso, si quieres volver a una versión anterior, también tiene historial de versiones. El enfoque es eliminar el trabajo repetitivo y dejarte solo con la parte creativa. Bueno, entonces después de hacer clic en el enlace que estará aquí abajo, en la descripción de este video, te vas a registrar en la plataforma y ya te adelanto que existen créditos gratuitos para que puedas probar sin tener que pagar nada. Como puedes notar, la interfaz aquí es muy simple, intuitiva y fácil de usar. Aquí abajo tienes algunos botones que puedes elegir de acuerdo con el proyecto que quieres crear: documento, diapositiva, una hoja de cálculo o desarrollar, por ejemplo, un sitio web. Pero si no sabes exactamente, solo déjalo aquí en general y escribe tu prompt. Entonces vas a detallar lo que quieres y la inteligencia artificial te entregará el resultado. Para empezar, algo muy simple, voy a pedir lo siguiente: crea una aplicación de checklist de estudios con diseño minimalista. El usuario debe poder agregar tareas, marcarlas como completadas y guardar todo en su PABAS, que es esa base de datos. Incluye páginas para hoy, semana y progreso. Interfaz en modo oscuro. Una vez que escribas tu solicitud, solo haz clic en la flechita y espera el resultado. ¡Listo! En menos de 5 minutos me entregó mi proyecto terminado. Escuchen esto. Tu pregunta fue recibida con éxito. Skywork está organizando las ideas para proporcionar una respuesta completa y precisa. Aquí tienes todo el razonamiento. Y otra cosa muy importante: como pedí una integración con Supabase, o sea, esa base de datos bastante famosa, ya tengo aquí la opción para hacer qué, para que yo ponga mi clave de API y pueda hacer esa conexión directamente con Supabase. Entonces, antes que nada, necesitas crear una cuenta aquí en Supabase. Es gratuito, puedes hacerlo sin ningún problema. Después vas a utilizar tu clave de API aquí dentro de Skywork. A partir de ahí, hace esa conexión vía MCP con Supabase, de forma totalmente automática. Continúa la programación, va escribiendo los códigos y al final me entrega ese resultado sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Entonces vamos a ver si está funcionando. Voy a hacer clic aquí en el sitio web. Miren, aquí tengo mi checklist de estudios en modo oscuro, pero si hago clic aquí, automáticamente paso al modo claro. Ahí puedo registrarme. Listo, cuenta creada y ahora ya puedo empezar a usar mi aplicación. Puedo agregar aquí una nueva tarea: matemáticas, estudiar. Todo. Fecha de vencimiento. Voy a elegir aquí 26. Prioridad. La voy a poner como alta. Y listo. Automáticamente mi tarea ya fue creada. Ahí puedo seleccionarla y después marcarla como hecha, no hecha. En fin, todo funcionando perfectamente. Si quiero, incluso puedo eliminar mi tarea. Entonces, todos estos datos que estoy escribiendo aquí van a Supabase. ¿Por qué? Hice esa integración desde el principio, utilizando mi clave gratuita de API. Entonces, puedes hacer ese backend utilizando una base de datos, como Supabase, y algunas cosas que son muy importantes. Aquí en el panel de control, puedes visualizar en pantalla completa. También tienes la opción de previsualizar, que es lo que está pasando aquí ahora. O si no, simplemente visualizar el código que se utilizó para crear tu aplicación. Entonces, eso es fundamental, principalmente si quieres llevar ese código a otra herramienta. Volviendo aquí a la previsualización, también puedo ver cómo va a quedar mi aplicación en dispositivos móviles. Dando clic aquí, ya puedo tener una idea de si va a quedar bien o no. Volviendo aquí al modo de computadora, puedo descargar este proyecto en un archivo comprimido que viene directamente aquí a mi computadora. Y otra cosa sensacional: dando clic aquí en el botón de editar, tengo acceso al modo de edición visual. Mira qué interesante. Entonces, si de repente quiero cambiar, por ejemplo, el color de este botón, solo tengo que hacer clic. Se va a abrir aquí esta nueva pestaña. Supongamos que ahora quiero poner el botón rosa. Ya cambia automáticamente aquí a rosa. Puedo hacer una edición directamente con la inteligencia artificial. Dando clic aquí, se va a abrir el prompt y ahí escribo lo que quiero. O si no, puedo agregar código. Entonces, si lo necesito, vengo aquí y agrego ese código.
O si no, puedo cambiar la fuente, la alineación, aumentar o disminuir el tamaño del texto, en fin, hacer lo que yo quiera. Y lo que me pareció más interesante es justamente que puedo seleccionar todos los campos, cualquier parte aquí de mi aplicación, y hacer el cambio de forma visual, simplemente seleccionando lo que quiero cambiar. Otro ejemplo ahora. Ahora quiero mostrar algo un poquito más avanzado, que es la creación de un sitio web con pagos usando Stripe. Vean el prompt. Construye un sitio simple de venta de un solo producto digital. Paquete de presets para fotos con un valor de 39 reales. El sitio debe tener página de inicio, página del producto y un botón de compra usando Stripe Checkout, que es esa plataforma de pagos. Incluye un panel para que el usuario vea los pedidos después de iniciar sesión. Una vez hecho esto, vamos a enviar el comando. Listo, ya terminó. Hizo todo el razonamiento aquí. Pidió la integración con Supabase, porque también va a utilizar base de datos. Y ahora, más que eso, como le pedí que hiciera una integración con la plataforma de pagos Stripe, también me pidió mi clave de API. Entonces, el proceso es básicamente el mismo. Vas a entrar aquí en la plataforma de Stripe, vas a hacer tu registro, vas a poner los datos de tu empresa. Ahí ya vas a tener acceso a dos claves de API, una publicable y otra secreta. ¿Qué va a pasar? Cuando estés desarrollando aquí tu aplicación, van a aparecer ahí dos lugares para que escribas cada una de esas claves. Vas a pegar y a partir de ahí el proceso es totalmente automatizado. Skywork va a hacer todo por ti, sin que tengas que tocar absolutamente nada. Entonces, vamos a ver si todo está funcionando. Voy a hacer clic aquí para abrir el sitio, porque ya hace el despliegue automáticamente. Miren, aquí tengo un paquete de presets para fotos profesionales. El valor. Y aquí tengo mis presets de fotos, que también colocó automáticamente. No tuve que insertar ninguna imagen. Entonces, voy a hacer clic aquí para entrar. Ya me está pidiendo aquí que me registre. Listo, ya inicié sesión. Ahora quiero comprar el paquete de presets. Recordando que aquí tengo el modo oscuro, pero si hago clic aquí, paso al modo claro. Y aquí puedo acceder a los datos de mi pedido. Entonces, vamos allá. Voy a hacer mi compra aquí. Voy a seleccionar este preset aquí. Ahí ya me muestra lo que está incluido dentro de mi paquete. Voy a hacer clic en comprar. Ya me va a pedir aquí que ponga los datos de mi tarjeta. Vean que necesito registrarme aquí para hacer este pago de forma segura. Hecho eso, solo hay que hacer clic en pagar ahora. Este pago se va a procesar aquí en la página de Stripe. Aquí vas a indicar una cuenta bancaria o una cuenta en PayPal. Y automáticamente, siempre que alguien pague, vas a recibir ese monto. Entonces, además de hacer el backend con bases de datos como Supabase, también puedes hacer esa integración con plataformas de pago como Stripe. Y a partir de ahí, recibir el pago de esos productos que vendes en Internet. Detalle, sin escribir una sola línea de código. Ahora vean este último ejemplo aquí. Crea una mini aplicación, gamificada de aprendizaje rápido, inspirada en Duolingo, tema, geografía básica. Cada lección debe tener preguntas de opción múltiple con sistema de puntos. Agrega inicio de sesión, base de datos para guardar la puntuación y una página de ranking. Hecho eso, vamos a enviar el comando. Listo. Una vez más, aquí hizo el razonamiento. Pidió la integración aquí con Supabase para poder usar la base de datos. Y me entregó este resultado aquí. Vamos a ver si está funcionando. Voy a hacer clic aquí en el sitio web. Miren, geografía gamificada. Aprende geografía de forma divertida e interactiva. Lecciones interactivas, sistema de puntos, ranking global. Aquí me está pidiendo que inicie sesión. ¡Qué padre! Aquí tengo mis lecciones. Vamos a empezar aquí por las capitales de Brasil. Iniciar lección. ¿Cuál es la capital del estado de São Paulo? Seleccionado. Confirmar la respuesta. Respuesta correcta. Y así puedo ir a la siguiente pregunta. ¡Qué padre! Entonces, una aplicación completa con base de datos, inicio de sesión integrado, todo eso sin tener que escribir una sola línea de código. Solo puse aquí el prompt que quería, hice la integración con Supabase y a partir de ahí Skywork hizo todo lo demás solo. Está chido, ¿no? Skywork IA Developer es una de esas herramientas que aceleran cualquier flujo de trabajo. Sirve para quienes nunca han programado, para quienes están empezando, para emprendedores que quieren validar ideas rápido e incluso para desarrolladores que desean ahorrar tiempo yendo directo a la parte creativa del proyecto. Si quieres probarlo, el enlace estará aquí en la descripción y en el primer comentario fijado. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.